Una mujer fingió su muerte durante la cirugía. Lo que su marido hizo 40 minutos después, la destruyó. Secretos salieron a la luz, y sus vidas cambiaron para siempre. Una historia de traición y verdad. Prepárate porque esta historia tocará tu corazón. Suscríbete al canal, dale un like y comenta desde dónde estás viendo. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el perfume de las flores de jacarandá que entraban por la ventana de la boutique Estilo e Inesencia, ubicada en el corazón palpitante de la Condesa. Elena Sánchez ajustaba por tercera vez el maniquí de la vitrina, sus manos temblando imperceptiblemente mientras observaba el movimiento de la calle a través del vidrio. A los 52 años, había construido un imperio de moda en medio del caos creativo del barrio, pero en ese momento su mente estaba lejos de las tendencias de la próxima temporada. «Señora Elena, ¿está bien?», preguntó Carla, su empleada más antigua, notando la mirada distante de su jefa. «Hace media hora que está tocando la misma prenda». Elena se sobresaltó, volviendo a la realidad. Sus ojos castaños, siempre atentos a los mínimos detalles, se enfocaron en la joven de 28 años que la observaba con genuina preocupación. Esa era su marca registrada: leer a las personas a través de gestos sutiles, captar matices que otros dejaban pasar desapercibidos. Una habilidad que la había hecho exitosa en los negocios, pero que ahora se volvía contra ella como una maldición. «Estoy excelente, querida», mintió, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Solo estoy pensando en la colección de primavera». Pero la verdad era muy diferente. Desde hacía 3 meses, Elena había notado cambios sutiles en el comportamiento de Ricardo, su marido de 25 años. Pequeñas cosas que una persona común ignoraría. El celular boca, abajo durante la cena, conversaciones telefónicas interrumpidas abruptamente cuando ella entraba en la habitación, el perfume ligeramente diferente en sus camisas. Detalles casi imperceptibles que su mente analítica catalogaba obsesivamente. Ricardo Sánchez, a los 54 años, era el tipo de hombre que envejecía con dignidad. Cabello canoso, perfectamente peinado, porte elegante que había conquistado décadas atrás, cuando se conocieron en una fiesta universitaria en la UNAM. Trabajaba como gerente comercial en una empresa de equipos médicos, una carrera sólida que complementaba perfectamente el éxito empresarial de ella. Al menos eso era lo que todos pensaban. «Carla, saldré más temprano hoy», anunció Elena quitándose el delantal y tomando su bolso. «Tengo una consulta médica». Era mentira. En realidad, había concertado una cita con el doctor Pablo Martínez, cirujano general y amigo de la familia desde hacía más de 15 años. Lo que planeaba hacer era algo tan extremo que apenas podía creer que lo estaba considerando seriamente. La consulta del doctor Pablo estaba en una zona noble de Polanco, en un edificio médico que respiraba éxito y confiabilidad. Elena conocía esos pasillos de memoria, había acompañado a la familia en innumerables consultas a lo largo de los años. Pablo era más que un médico, era prácticamente un hermano mayor, alguien en quien siempre había podido confiar ciegamente. «Elena, qué buena sorpresa». Doctor Pablo se levantó para saludarla, sus cejas fruncidas al notar la expresión tensa de ella. «Pero no pareces bien. ¿Qué está pasando?». Pablo Martínez tenía 58 años y la apariencia de quien había dedicado su vida a cuidar de otros. Bajo, ligeramente sobrepeso, con gafas que aumentaban sus ojos bondadosos, exudaba una aura de competencia y confianza que tranquilizaba a los pacientes más ansiosos. «Pablo, necesito hacerte un pedido», comenzó Elena, las palabras saliendo con dificultad. «Algo que te parecerá completamente loco, pero necesito tu ayuda». Doctor Pablo hizo un gesto para que se sentara en la silla frente a su escritorio, su interés genuinamente despertado.
Habla, Elena. Sabes que puedes contar conmigo para cualquier cosa. Quiero hacer una prueba con Ricardo, dijo, respirando hondo. Quiero descubrir si realmente me ama o si... Su voz falló por un momento. Si hay otra persona. Elena, ¿qué idea es esa? Tú y Ricardo son una de las parejas más sólidas que conozco. ¿De dónde sacaste esta paranoia? Las lágrimas que había estado conteniendo durante meses finalmente comenzaron a caer. Pablo, sé leer a las personas. Es mi don y mi maldición. Hay algo diferente en él, algo que ha cambiado. Está más distante, más secreto, y necesito saber la verdad antes de que sea demasiado tarde. Doctor Pablo se inclinó hacia adelante, su tono asumiendo la seriedad profesional. ¿Y qué tipo de prueba tienes en mente? Voy a hacerme la cirugía de vesícula que recomendaste el mes pasado, dijo, su voz ganando determinación. Pero quiero que le digas a Ricardo que no resistí la anestesia, que yo morí en la mesa de operaciones. El silencio que siguió fue ensordecedor. Doctor Pablo se quedó inmóvil durante largos segundos, procesando la locura de lo que acababa de escuchar. Elena, ¿estás hablando en serio? Eso es... Movió la cabeza incrédulo. Eso es antiético, ilegal y completamente insano. No puedo hacer algo así. Pablo, por favor, imploró ella, inclinándose sobre la mesa. Conoces mi historia. Sabes cómo fue mi infancia, con mi padre abandonando a nuestra familia cuando tenía 12 años, después de prometerle a mi madre que jamás nos dejaría. ¿Sabes cómo mi madre me prometía que las cosas iban a mejorar y nunca mejoraban? No puedo confiar plenamente en nadie, ni siquiera en el hombre que amo desde hace 25 años. Doctor Pablo suspiró profundamente, quitándose las gafas y masajeándose las sienes. Elena, lo que me estás pidiendo puede destruir mi carrera, y aunque aceptara, ¿has pensado en las consecuencias? ¿Y si Ricardo tiene un infarto con la noticia? ¿Y si nunca puede perdonarte cuando descubra la verdad? Si realmente me ama, se quedará devastado, llorará, se desesperará, dijo ella con convicción casi fanática. Pero si hay otra persona, bueno, entonces sabré la verdad, y prefiero saber ahora que seguir viviendo esta farsa. La lluvia comenzó a golpear las ventanas de la consulta, creando un ritmo hipnótico. El silencio tenso entre ellos fue llenado. El doctor Pablo sabía que Elena Sánchez era una mujer de personalidad fuerte, determinada hasta el punto de la obstinación. Cuando algo entraba en su cabeza, no desistía fácilmente. ¿Y luego? ¿Cómo piensas resucitar de los muertos?, preguntó, aún incrédulo con la conversación. Puedes decir que hubo un error, que los aparatos fallaron, que lograste reanimarme en el último minuto, respondió rápidamente, como si ya hubiera planeado cada detalle. Pablo, solo necesito unas horas. Solo quiero ver cómo reacciona cuando crea que me ha perdido para siempre. El doctor. Pablo se levantó y caminó hacia la ventana, observando la lluvia transformar la ciudad en un borrón gris. Conocía a Elena desde hace suficiente tiempo para saber que ella era capaz de encontrar medios más peligrosos para descubrir la verdad si no la ayudaba. Si hago esto, dijo lentamente sin volverse, será la última vez que acepte un pedido loco tuyo, y tendrás que prometer que nunca le contarás a nadie que participé en esta farsa. Elena saltó de la silla, aliviada. Lo prometo, Pablo, desde el fondo de mi corazón, lo prometo. Entonces vamos a programar esa cirugía, suspiró, volviéndose hacia ella con una expresión de quien acaba de cometer el mayor error de su vida profesional. Pero, Elena, ten en cuenta que algunas verdades son tan devastadoras que preferiríamos nunca haberlas descubierto. La fecha de la cirugía fue programada para un martes lluvioso de septiembre. Elena se despertó a las 5 de la mañana, observando a Ricardo dormir a su lado,
con su cabello canoso esparcido sobre la almohada, su rostro relajado y pacífico. Por un momento, casi se rindió, casi despertó a su esposo y confesó su paranoia. Se disculpó por dudar de él, por estar a punto de llevar a ambos a un infierno emocional innecesario. «Amor, ¿ya es hora?», murmuró Ricardo abriendo los ojos y encontrando su mirada. Sus ojos azules, de los que se había enamorado décadas atrás, aún llevaban esa ternura matutina que la hacía derretirse. «Aún no», susurró acariciando su rostro. «Faltan 2 horas». Ricardo se estiró y la acercó más. «¿Estás nerviosa por la cirugía?» «Es solo una vesícula, Elena. Pablo es el mejor cirujano de la Ciudad de México. Vas a estar bien». La ironía de la situación la golpeó como un puñetazo en el estómago. Allí estaba él, consolándola, sobre una cirugía que ella estaba usando para ponerlo a prueba, demostrando exactamente el tipo de cuidado que contradice todas sus sospechas. Pero su mente obsesiva rápidamente encontró explicaciones alternativas. Tal vez era culpa, tal vez era un teatro para enmascarar su infidelidad. «Ricardo», dijo dudando, «si algo me pasara, si no volviera de esta cirugía». «Hey, hey», interrumpió girándose completamente para mirarla. «¿Qué conversación es esta? Nada te va a pasar, no lo permitiría». Sus palabras sonaron genuinas, pero Elena se había entrenado durante meses para cuestionar todo. «Pero si pasara», insistió, «¿qué harías?». Ricardo guardó silencio por un momento, sus ojos recorriendo su rostro como si quisiera memorizar cada detalle. «Estaría perdido», dijo finalmente, «completamente perdido. Eres mi brújula, Elena. Sin ti no sabría ni hacia dónde queda el norte». 2 horas después estaban en el Hospital Santa Sofía, irónicamente con el mismo nombre que ella. El movimiento era intenso para una mañana de martes. Médicos y enfermeras caminando apresuradamente por los pasillos blancos que olían a desinfectante y esperanza. «Doctor Sánchez». El doctor Pablo apareció, impecable en su bata blanca, pero Elena notó las ojeras profundas y la tensión alrededor de sus ojos. Claramente no había dormido bien desde la conversación en su consultorio. «¿Cómo está nuestra paciente?». «Ansiosa por acabar con esto». Forzó una sonrisa, apretando la mano de Ricardo. «Ricardo, vas a esperar en la sala del 3er piso», instruyó el doctor Pablo, evitando la mirada de Elena. «Es una cirugía simple. Debería durar alrededor de 2 horas. Vendré a hablar contigo tan pronto como termine». El beso de despedida de Ricardo fue largo y tierno. «Te veo en un rato, amor de mi vida», murmuró contra sus labios. Mientras la llevaban al quirófano, Elena observó a Ricardo saludándola hasta desaparecer detrás de las puertas dobles. Su última visión fue de él sacando el celular del bolsillo, probablemente para avisar a alguien que la cirugía estaba comenzando. La sala de cirugía era fría e intimidante, con luces halógenas que transformaban todo en un blanco estéril. El doctor Pablo se acercó a ella mientras el equipo preparaba los equipos. «Elena, aún hay tiempo para desistir de esta locura», susurró, lejos de los oídos del equipo. «Una vez que anuncie tu muerte, no hay vuelta atrás. Ricardo va a sufrir de verdad». «Necesito saber, Pablo», respondió con determinación, aunque su voz temblaba. «Necesito saber si realmente me ama o si está conmigo por hábito, por conveniencia». La anestesia la llevó rápidamente y su último recuerdo consciente fue la voz del doctor Pablo dirigiendo al equipo. Cuando despertó, 2 horas después, estaba en una sala de recuperación especial que Pablo había preparado lejos del movimiento normal del hospital. «¿Cómo te sientes?», preguntó una enfermera revisando sus signos vitales. «Confusa», admitió Elena, aún bajo el efecto de los medicamentos. «¿Cuánto tiempo ha pasado?». 2 horas y media»,
respondió la enfermera. El doctor Pablo dijo que despertarías desorientada. Es normal después de la anestesia. El doctor Pablo apareció en la puerta con una expresión sombría. Elena, hice lo que pediste, dijo en voz baja. Le dije a Ricardo que hubo complicaciones, que no resististe. Él está devastado. El corazón de Elena se aceleró. ¿Dónde está ahora? En la capilla del hospital, con María, su mejor amiga desde hacía 15 años, farmacéutica, soltera, siempre presente en sus vidas. Una mujer hermosa a los 48 años, con cabello rubio siempre impecable y una sonrisa que conquistaba a cualquiera. Si Ricardo estaba con ella en un momento tan traumático... Quiero verlos, dijo Elena, intentando levantarse. No puedes. Oficialmente estás muerta. Tu movimiento puede exponer nuestra farsa. Entonces llévame a una ventana desde donde pueda observarlo sin ser vista. El doctor Pablo dudó, pero finalmente accedió. La ayudó a vestirse y la llevó a través de corredores secundarios hasta una sala vacía que daba al jardín interno del hospital. Allí había un banco bajo un árbol de jacarandá, y en él 2 figuras que hicieron que la sangre de Elena se helara. Ricardo estaba inclinado hacia adelante, los hombros temblando en sollozos silenciosos. María estaba a su lado, una de sus manos en su hombro, la otra sosteniendo sus manos, de manera íntima, demasiado íntima para una simple consolación entre amigos. «Dios mío», susurró Elena, viendo cómo sus peores sospechas se confirmaban ante sus ojos. Pero entonces algo la hizo prestar más atención. María no miraba a Ricardo con pasión o culpa. Su rostro mostraba una profunda preocupación, casi maternal, y sus palabras, aunque inaudibles a través del cristal, parecían tener un tono de urgencia, como si estuviera tratando de convencerlo de algo importante. Ricardo movió la cabeza vigorosamente, como quien rechaza algo categóricamente. María insistió, señalando hacia el edificio del hospital, gesticulando de manera enfática. No parecía una conversación entre amantes, sino entre 2 personas discutiendo algo crucial. «No puedo oír lo que están diciendo», murmuró Elena frustrada. El doctor Pablo la observaba con creciente preocupación. «Elena, tal vez estés interpretando mal. Ricardo parece genuinamente destrozado. Cuando le dije que tú habías partido, él literalmente se derrumbó. Tuve que llamar al equipo de emergencia porque pensé que iba a tener un infarto». Pero Elena no podía apartar la vista de la escena en el jardín. 40 minutos habían pasado desde que supuestamente murió, y allí estaba su esposo, siendo consolado íntimamente por su mejor amiga. La proximidad física entre ellos, la forma en que María sostenía sus manos, la intimidad del momento, todo parecía confirmar sus peores miedos. «Quiero volver a la habitación», dijo abruptamente. «Quiero que me declares resucitada en 1 hora». «Elena, 1 hora, Pablo. No quiero ver más nada». Mientras regresaban por los silenciosos corredores, Elena sentía como si su corazón hubiera sido arrancado de su pecho. No por la cirugía que acababa de realizarse, sino por la confirmación de que su intuición estaba correcta. Después de 25 años de matrimonio, después de construir una vida juntos, Ricardo había encontrado consuelo en los brazos de su mejor amiga antes de que su cuerpo se enfriara. La traición dolía más que cualquier bisturí. El regreso a la vida fue tan dramático como Elena había imaginado. El doctor Pablo irrumpió en la sala de espera donde Ricardo permanecía postrado, acompañado ahora no solo por María, sino también por Fernanda, la hija de la pareja de 28 años, que había llegado del trabajo con los ojos rojos de tanto llorar. «¡Ricardo! ¡Ricardo!», gritó el doctor Pablo, jadeando como si hubiera corrido por los pasillos. «¡Es un milagro! ¡Elena ha vuelto!». El silencio que siguió fue ensordecedor.
Ricardo levantó la cabeza lentamente, como si no pudiera procesar las palabras. Su rostro estaba hinchado, los ojos completamente rojos, la ropa arrugada de tanto tiempo sentado en la misma posición. ¿Cómo que ha vuelto? Fernanda fue la primera en hablar, su voz aún entrecortada. Como madre e hija eran muy parecidas, misma altura media, mismos cabellos castaños ondulados, mismos ojos expresivos. Pero Fernanda había heredado la personalidad más explosiva del padre, mientras que Elena era calculadora. Los aparatos fallaron, explicó el doctor Pablo, siguiendo el guión que habían acordado. Hubo un error en la lectura de los signos vitales. Ella estaba en estado catatónico debido a una reacción rara a la anestesia, pero nunca dejó de respirar completamente. Logramos reanimarla hace poco. Ricardo se levantó tambaleándose. María lo sostuvo del brazo para evitar que cayera. ¿Está realmente viva? Su voz era un susurro ronco. Viva y pidiendo verte, confirmó el doctor Pablo. Lo que ocurrió en los minutos siguientes quedaría grabado para siempre en la memoria de Elena. Ricardo literalmente corrió por los pasillos del hospital, tropezando con camillas, chocando con enfermeras, con Fernanda y María, tratando de seguir su paso desesperado. Cuando irrumpió en su habitación, Elena estaba debidamente posicionada en la cama, conectada a los equipos, interpretando el papel de alguien que acababa de volver de la muerte. ¡Elena!, gritó, lanzándose al lado de la cama y agarrando sus manos. ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Has vuelto! Pensé que te había perdido para siempre. Sus lágrimas eran reales, abundantes, mojando su rostro mientras cubría sus manos de besos. No podría vivir sin ti, Elena. No podría respirar sin ti aquí. Por un momento, viendo la genuina desesperación en sus ojos, Elena casi confesó todo, casi pidió perdón por haber dudado de él, por haberlo puesto a través de este infierno emocional. Pero entonces sus recuerdos volvieron a la escena en el jardín. Ricardo siendo consolado por María, la intimidad entre ellos, la proximidad física. «Te amo», murmuró, estudiando cada microexpresión en su rostro. «Y yo te amo más que a mi propia vida», respondió él besando su frente. «Cuando Pablo dijo que tú quería morir también, quería ir contigo». Fernanda se acercó a la cama, sus ojos aún hinchados. «Mamá, qué susto nos diste. Estaba viniendo para acá preparada para organizar tu velorio». María permaneció más distante, cerca de la puerta, sus ojos alternando entre Elena y Ricardo, con una expresión que Elena no podía descifrar completamente. Había alivio allí, pero también algo más complejo. ¿Culpa, tal vez? ¿O preocupación? «María, acércate más», llamó Elena, observando atentamente la reacción de su amiga. María se acercó dudosa. «Elena, qué susto tan terrible. Cuando Ricardo me llamó llorando, diciendo que tú no podía creerlo». «¿Él te llamó?», preguntó Elena, fingiendo inocencia. «Estaba en el trabajo cuando recibí su llamada», explicó María, sus manos temblando ligeramente. «Dejé todo y vine corriendo. No podía dejarlo solo en un momento así». La explicación sonaba plausible, pero Elena notó el intercambio de miradas entre Ricardo y María. Rápido, casi imperceptible, pero estaba allí. Un vistazo que cargaba secretos, complicidad, algo que iba más allá de una simple amistad. «Gracias por cuidar de él», dijo Elena, su voz cargada de un doble sentido que solo ella comprendía completamente. En las semanas que siguieron, Elena volvió a casa y retomó gradualmente su rutina, pero ahora con un objetivo claro: descubrir la verdad sobre Ricardo y María. Comenzó a prestar atención obsesiva a cada detalle, cada conversación, cada comportamiento sospechoso. La primera señal vino 3 días después de su alta hospitalaria. Ricardo estaba en la ducha cuando su celular sonó. Elena,
que estaba arreglando la cama de la pareja, vio el nombre María parpadeando en la pantalla. Sin dudarlo, contestó la llamada. «Aló», dijo, fingiendo naturalidad. Hubo un silencio del otro lado, luego la voz de María, visiblemente avergonzada. «Elena, ¿estás bien? Estaba llamando a Ricardo para saber cómo te sentías». «Estoy genial. Gracias por tu preocupación. ¿Quieres hablar con él? Está en la ducha, pero puedo llamarlo». «No, no es necesario», respondió rápidamente María. Era solo para saber cómo estabas. Dile que llamé». La llamada se terminó abruptamente, dejando a Elena con aún más sospechas. ¿Por qué María se había puesto tan nerviosa al hablar con ella? ¿Por qué no quiso esperar a que Ricardo saliera de la ducha? La paranoia de Elena comenzó a tomar proporciones mayores. Empezó a revisar el historial de llamadas de su esposo cuando él dormía, a observar sus reacciones cuando María era mencionada en conversaciones, a analizar cada palabra, cada gesto, cada pausa en las conversaciones. Una semana después, durante una cena familiar en su casa, la tensión finalmente estalló. Fernanda había traído a su novio, un chico simpático llamado Mateo, y estaban conversando animadamente sobre los planes de boda para el año siguiente. «Ustedes son un ejemplo para nosotros», dijo Mateo, mirando a Ricardo y Elena. 25 años casados y todavía se miran como novios. «El secreto es la confianza», respondió Ricardo, tomando la mano de Elena. «Confianza absoluta el uno en el otro». La ironía de sus palabras fue como una puñalada en el pecho de Elena. «¿De verdad?», dijo, su voz cargada de sarcasmo. «¿Confianza absoluta?». Ricardo la miró confundido. «Claro, amor, ¿qué hay de malo en eso?». «Nada». Elena forzó una sonrisa. «Solo creo que es interesante cómo a veces pensamos que conocemos completamente a una persona, pero en realidad no conocemos nada». El ambiente en la mesa se volvió tenso. Fernanda y Mateo intercambiaron miradas incómodas, mientras Ricardo fruncía el ceño tratando de entender qué estaba pasando. «Elena, ¿te sientes bien?», preguntó Ricardo. «Desde la cirugía has estado diferente». «¿Diferente cómo?», desafió ella. «Más desconfiada, más distante, como si estuvieras buscando problemas donde no los hay». La acusación de él la enfureció. «Quizás solo estoy viendo cosas que siempre han estado ahí, pero que era demasiado ciega para notar». «¿Qué cosas?», preguntó Ricardo, su voz subiendo de tono. «Las llamadas, los secretos, la intimidad con ciertas personas». Elena se detuvo abruptamente, dándose cuenta de que estaba revelando demasiado. El silencio que siguió fue mortal. Ricardo la miró durante largos segundos, como si estuviera viendo a una extraña en lugar de su esposa. «Elena», dijo lentamente, «no sé qué paranoia es esta que te está consumiendo, pero está empezando a asustarme. ¿Desde cuándo ya no confías en mí?». Su pregunta era genuina, dolorosa, pero Elena ya había profundizado demasiado en sus sospechas para retroceder. «Desde que comenzaste a mentirme», respondió fríamente. Ricardo se levantó de la mesa abruptamente, arrojando la servilleta sobre el plato. «No voy a quedarme aquí escuchando estas acusaciones infundadas. Cuando decidas hablar como una persona adulta, búscame». Salió del comedor, dejando a Elena sola con Fernanda y Mateo, que la observaban con una mezcla de preocupación y vergüenza. «Mamá», dijo Fernanda suavemente, «¿qué está pasando? Nunca han discutido así frente a mí». Elena miró a su hija, viendo en ella una versión más joven de sí misma, y se dio cuenta de que sus sospechas estaban comenzando a destruir no solo su matrimonio, sino toda la armonía familiar que habían construido a lo largo de décadas. Esa noche, por primera vez en 25 años, Ricardo durmió en la habitación de huéspedes.
La fiesta de la Ciudad de México llegó con su explosión tradicional de colores y música, pero en la casa de los Sánchez el clima era de funeral. 3 semanas habían pasado desde la pelea en la cena y Ricardo seguía durmiendo en la habitación de huéspedes. La rutina de la pareja se había convertido en un ballet silencioso de evitación mutua. Él salía temprano para el trabajo. Ella se enterraba en la boutique hasta tarde y cuando se encontraban, las conversaciones se limitaban a lo estrictamente necesario. Elena había tomado una decisión que consideraba inevitable. Sentada en la oficina de la boutique, hojeaba la tarjeta de presentación que había encontrado en línea. Daniel Carballo, investigador privado, casos matrimoniales y corporativos, discreción absoluta garantizada. La campanita de la tienda sonó, interrumpiendo sus pensamientos. «Elena, hay un hombre afuera queriendo hablar contigo», anunció Carla, curiosa. Daniel Carballo no correspondía a la imagen que Elena tenía de un detective privado. Alto, moreno, bien vestido, de unos 40 años y con una sonrisa confiada, parecía más un ejecutivo exitoso que alguien que vivía investigando infidelidades conyugales. «Señora Sánchez», saludó extendiendo la mano. «Gracias por recibirme. ¿Podemos hablar en privado?» En la oficina, con la puerta cerrada y las persianas bajadas, Elena explicó su situación. Daniel la escuchó profesionalmente, tomando notas en un pequeño cuaderno, ocasionalmente haciendo preguntas puntuales. «Déjame entender», dijo cuando ella terminó. «La señora sospecha que su marido está teniendo un romance con su mejor amiga, basado principalmente en su comportamiento después de su cirugía y en algunas llamadas telefónicas. Sé que puede parecer poco, pero conozco a mi marido. Él ha cambiado», insistió Elena. «Y la forma en que estaba con María en el hospital, había una intimidad allí que no era solo amistad». Daniel cerró el cuaderno. «Señora Sánchez, mis honorarios son de $3,000 por semana, más despesas. Generalmente, este tipo de investigación lleva entre 2 a 4 semanas para producir resultados concluyentes. ¿Está segura de que quiere seguir con esto?» Elena dudó por solo un segundo. «Estoy segura. Necesito saber la verdad». «Muy bien. Necesitaré información detallada sobre la rutina de su esposo, los lugares que frecuenta, horarios, el nombre completo de la supuesta amante». Mientras proporcionaba la información, Elena se sentía dividida entre el alivio de finalmente estar haciendo algo concreto y la culpa por traicionar la confianza de su esposo de esa manera. Pero su necesidad de controlar la situación, de conocer todos los hechos, era más fuerte que cualquier remordimiento. La primera semana de investigación trajo exactamente lo que Elena temía encontrar. Daniel la llamó en la boutique un viernes por la tarde, su rostro serio, mientras extendía fotografías sobre la mesa de la oficina. «Lo siento, señora Sánchez», dijo con profesionalismo compasivo, «pero sus sospechas se han confirmado. Las fotos mostraban a Ricardo y María en situaciones comprometedoras, entrando juntos en un hotel en el centro de la ciudad, almorzando íntimamente en un restaurante discreto, conversando intensamente en su auto estacionado en una calle residencial. En una de las imágenes, María estaba apoyada en el pecho de Ricardo y él acariciaba su cabello. Elena sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. A pesar de haber esperado esa confirmación, verlo documentado en fotografías a color era devastador de una manera que no había anticipado. «¿Cuánto tiempo?», preguntó, su voz saliendo como un susurro. «Por mis observaciones, al menos 3 meses», respondió Daniel. «Se encuentran regularmente los martes y viernes, siempre en lugares discretos, siempre cuidando de no ser vistos». 3 meses, repitió Elena sintiendo náuseas, exactamente cuando había comenzado a notar los cambios en el comportamiento de Ricardo.
Su intuición había sido correcta desde el principio, pero Daniel no había terminado. Hay una cosa más, señora Sánchez, algo que puede ser aún más complicado. Colocó algunas fotos más sobre la mesa. En estas, María estaba entrando en una clínica médica especializada y en una farmacia de manipulación en Polanco. Su amiga está recibiendo tratamiento médico regularmente. Por mis contactos, logré averiguar que se trata de algo relacionado con la fertilidad. Ella está tomando hormonas para quedar embarazada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena miró las fotografías como si fueran piezas de un rompecabezas macabro que finalmente encajaban, revelando una imagen que jamás podría haber imaginado. ¿Están tratando de tener un hijo?, preguntó incrédula. Es una posibilidad que no podemos descartar, respondió Daniel con cautela. Elena se levantó abruptamente, caminando hasta la ventana de la boutique. Afuera, los preparativos para la fiesta de la Ciudad de México estaban en pleno apogeo. Personas disfrazadas pasaban por la calle. Música alta venía de algún bloque cercano, y la vida continuaba normalmente para todos, menos para ella. «Quiero más detalles», dijo volviéndose hacia Daniel. «Quiero saber todo, dónde se encuentran, de qué hablan, qué planes hacen, todo». «Señora Sánchez, tal vez sea mejor que hable directamente con su esposo. A veces, confrontar la situación es menos doloroso que prolongar la investigación». «No», interrumpió. «Primero necesito saber toda la verdad. Necesito tener todas las cartas sobre la mesa antes de confrontarlo». Daniel suspiró, guardando las fotografías. «Como desee. Continuaré la investigación la próxima semana». Esa noche, Elena llegó a casa decidida a confrontar a Ricardo de manera indirecta. Lo encontró en la sala, viendo las noticias, una escena doméstica tan normal, que parecía obscena ante lo que había descubierto. «¿Cómo fue tu día?», preguntó, sentándose en el sillón al lado del sofá. Ricardo la miró sorprendido. Era la primera vez en semanas que ella iniciaba una conversación casual. «Fue normal. ¿Y el tuyo?» «Productivo», respondió, observando cada microexpresión en su rostro. «Ricardo, ¿puedo hacerte una pregunta?» «Claro. Si descubrieras que estoy teniendo un romance, ¿qué harías?» La pregunta lo tomó completamente desprevenido. Apagó la televisión y se giró completamente para mirarla. «¿Qué pregunta es esa, Elena?» «Responde, por favor. ¿Qué harías?» Ricardo guardó silencio durante largos segundos, claramente procesando no solo la pregunta, sino las implicaciones detrás de ella. «Me sentiría devastado», dijo finalmente. «Probablemente no podría continuar con el matrimonio. La confianza, una vez quebrada, es muy difícil de reconstruir. Incluso después de 25 años juntos». «Elena, ¿a dónde quieres llegar con esto?», preguntó, su voz adquiriendo una tensión creciente. «A ninguna parte», mintió. «Es solo una pregunta hipotética». «No, no lo es». Ricardo se levantó, caminando hasta quedar de pie frente a ella. «Me estás acusando de algo. Has estado extraña, desconfiada, haciendo preguntas indirectas. Si tienes algo que decir, dilo de una vez». Elena lo miró, sintiendo el peso de las fotografías en su bolso, de las revelaciones devastadoras que había descubierto. Por un momento, casi reveló todo. Casi gritó que sabía sobre María, sobre los encuentros secretos, sobre los planes de tener un hijo. Pero algo la detuvo. Quizás era su naturaleza controladora, su necesidad de tener toda la información antes de actuar. Quizás era miedo a lo que vendría después de la confrontación final. «No tengo nada que decir», mintió nuevamente. Ricardo la estudió durante largos segundos, su expresión mezclando frustración, dolor y algo que parecía sospechosamente culpa. «Entonces deja de hacer estas indirectas», dijo finalmente.
O hablamos abiertamente sobre lo que te está molestando, o terminamos de una vez con este juego. Salió de la sala, dejando a Elena sola con sus sospechas confirmadas y la terrible certeza de que su matrimonio de 25 años estaba llegando a su fin. Afuera, los sonidos de la fiesta de la Ciudad de México continuaban, alegres y distantes, como ecos de una felicidad que jamás volvería a sentir. La segunda semana de investigación trajo un giro que Elena jamás podría haber imaginado. Daniel la buscó una mañana lluviosa de marzo, justo después de la fiesta, con una expresión confusa y levemente avergonzada. «Señora Sánchez, necesito mostrarle algo que puede cambiar completamente su perspectiva sobre la situación», dijo. El sobre marrón fue colocado sobre la mesa de la oficina de la boutique. «¿Encontraste más evidencias del caso de ellos?», Elena preguntó, preparándose psicológicamente para más fotografías dolorosas. «En realidad encontré algo muy diferente», Daniel respondió, sacando documentos del sobre. «Estos son comprobantes de transacciones bancarias de tu marido de los últimos 6 meses. Elena frunció el ceño. «¿Cómo conseguiste esto?». «Tengo mis contactos», dijo evasivamente. «Pero lo importante es lo que descubrí. Tu marido está gastando cantidades significativas de dinero, pero no es lo que imaginas». Esparció los comprobantes sobre la mesa. Elena vio transferencias a clínicas médicas, laboratorios especializados y una cantidad sustancial a un médico llamado Dr. Eduardo Silva, especialista en enfermedades autoinmunes. «No entiendo», dijo confundida. «¿Qué tiene esto que ver con el caso de él con María?». Daniel respiró hondo. «Señora Sánchez, su marido no está teniendo un caso. Está tratando de encontrar tratamiento para una enfermedad que cree que usted tiene». El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena miró los documentos como si estuvieran escritos en un idioma extranjero. «¿Cómo así?». Aparentemente, descubrió análisis médicos suyos que indican una condición autoinmune. Por los comprobantes, está consultando especialistas, investigando tratamientos experimentales, incluso liquidando inversiones para costear una posible terapia. Elena sintió que el mundo giraba a su alrededor. Los análisis. Ella había hecho una serie de pruebas médicas algunos meses atrás, investigando una fatiga crónica que la había estado molestando. Los resultados habían llegado cuando ella estaba viajando por trabajo, y los había dejado sobre la mesa de la oficina en casa, olvidando completamente guardarlos. «Las citas con María», comenzó, su mente tratando de reorganizar todas las piezas del rompecabezas. «Tu amiga es farmacéutica, ¿no?». «¿Es cierto?», preguntó Daniel. «Por los registros que conseguí, ella está ayudando a tu marido a entender los tratamientos disponibles, haciendo contacto con laboratorios, investigando medicamentos experimentales». Las fotografías que había visto la semana anterior adquirieron una perspectiva completamente diferente. La intimidad entre Ricardo y María no era romántica, era la complicidad de dos personas tratando de salvar la vida de alguien que amaban. «Pero vi las fotos», insistió Elena, desesperada por aferrarse a sus certezas anteriores. Estaban abrazándose, ella estaba apoyada en su pecho. «Señora Sánchez», dijo Daniel amablemente. Su marido estaba llorando en esa foto. Su amiga estaba consolando a un hombre desesperado que acaba de descubrir que su esposa puede tener una enfermedad grave. La realidad se desmoronó sobre Elena como una avalancha. Toda su paranoia, todas sus sospechas, toda su desconfianza, todo basado en su incapacidad de reconocer el amor verdadero cuando lo veía. «Dios mío», susurró, cubriendo su rostro con las manos. «¿Qué hice?». «Hay una cosa más», continuó Daniel, claramente incómodo. «Las consultas en la clínica de fertilidad que tu amiga estaba haciendo no son para ella.
Ella estaba informándose sobre la preservación de óvulos para ti, en caso de que el tratamiento de la enfermedad autoinmune afecte tu fertilidad. Elena comenzó a llorar, no un llanto delicado y femenino, sino sollozos profundos y devastadores de alguien que acaba de darse cuenta de la magnitud de su error. «Lo destruí todo», dijo entre lágrimas. «Mi matrimonio, mi amistad con María, todo». Daniel la observó con compasión profesional. «Señora Sánchez, tal vez sea hora de hablar honestamente con su marido. Él tiene derecho a saber sobre la enfermedad, y usted tiene derecho a saber sobre sus esfuerzos para ayudarla». Esa tarde, Elena canceló todos los compromisos y regresó a casa más temprano. Encontró a Ricardo en la oficina, rodeado de papeles médicos, tomando notas en un cuaderno. Cuando la vio, rápidamente intentó esconder los documentos, pero ya era tarde. «Ricardo», dijo, su voz entrecortada, «necesitamos hablar». Él la miró con la expresión de quien ha sido sorprendido en flagrante. «Elena, ¿puedo explicarlo?» «No, déjame hablar primero», interrumpió ella. «Sé sobre los análisis, sé que descubriste sobre mi condición autoinmune, y sé que estás tratando de encontrar tratamiento para mí». La expresión de alivio en su rostro fue inmediata y devastadora. «Gracias a Dios», suspiró. «No sabía cómo contártelo. No quería asustarte, pero tampoco podía quedarme de brazos cruzados sin hacer nada». «Ricardo, necesito pedirte perdón», dijo Elena acercándose a él. Pensé que estabas teniendo un caso con María». La confesión lo dejó completamente impactado. «¿Un caso? ¿Con María? Elena, ¿cómo puedes pensar algo así?» «Porque los vi juntos en el hospital. Vi la intimidad, las llamadas secretas, los encuentros», explicó ella, las palabras saliendo en torrente. «Contraté a un detective para investigarte». El silencio que siguió fue diferente a todos los demás. No era tenso o incómodo. Era el silencio de alguien procesando una revelación que cambiaba completamente su comprensión de la realidad. «Contrataste un detective», Ricardo repitió lentamente, «para investigarme. Sé que fue terrible, sé que no tengo excusa, pero estaba tan asustada, tan paranoica». «Elena», interrumpió él, su voz sorprendentemente calma, «¿realmente pensaste que después de 25 años sería capaz de traicionarte?» La pregunta fue como un golpe en el estómago de ella. No sé qué pensé, solo sabía que algo estaba diferente entre nosotros». Ricardo se levantó y fue hacia la ventana, observando el jardín donde él y María habían conversado el día de la cirugía. «Está diferente porque descubrí que la mujer de mi vida puede estar enferma y no sabía cómo lidiar con eso. Está diferente porque tengo miedo de perderte». «No me vas a perder», dijo Elena, acercándose a él por detrás. «No es solo eso», continuó Ricardo, sin volverse. «María me hizo prometer que no te contaría nada hasta que tuviéramos certeza sobre el diagnóstico y sobre las opciones de tratamiento. Dijo que ya estabas estresada con la cirugía y que descubrir sobre una posible enfermedad autoinmune podría empeorar tu estado emocional». La ironía de la situación era casi la comedia. María estaba tratando de proteger a Elena, Ricardo estaba tratando de proteger a Elena, y Elena estaba destruyendo todas las relaciones en un intento de protegerse a sí misma. «¿María sabe que desconfías de ella?», preguntó Ricardo. «No explícitamente, pero creo que se da cuenta de que estoy rara con ella». Ricardo finalmente se volvió para mirarla. «Elena, María está siendo investigada por el Consejo Regional de Farmacia debido a los contactos que hizo intentando conseguir medicamentos experimentales para ti. Arriesgó su propia carrera para intentar ayudarte».
La culpa que Elena sentía se transformó en algo aún más profundo, una vergüenza existencial por haber interpretado tan mal a las personas que más la amaban. ¿Qué hago ahora?, preguntó, genuinamente perdida. Primero vas a llamar a María y pedirle disculpas. Luego iremos juntos al doctor Eduardo Silva para discutir tu tratamiento. Y por último, hizo una pausa. Me vas a explicar por qué, después de 25 años de matrimonio, todavía no puedes confiar en mí. La pregunta fue directa al corazón del problema, tocando heridas que Elena cargaba desde la infancia. Porque mi padre le prometió a mi madre que nunca nos dejaría, y nos dejó. Porque mi madre prometió que las cosas iban a mejorar, y nunca mejoraron. Porque aprendí que las personas mienten, incluso cuando dicen que te aman. No soy tu padre, Elena, dijo Ricardo amablemente. Y tú no eres tu madre. Somos nosotros, y nuestra historia es diferente. En ese momento, por primera vez en meses, Elena se dio cuenta de que tenía una elección. Podía seguir siendo prisionera de los traumas del pasado o podía elegir confiar en el hombre que había pasado los últimos meses liquidando inversiones y consultando especialistas para salvar su vida. Elijo confiar en ti, dijo, las palabras saliendo como una promesa solemne. Y yo elijo perdonarte, respondió Ricardo, abrazándola por primera vez. En semanas. Afuera, el otoño comenzaba a teñir los árboles de dorado y Elena finalmente entendía que algunos cambios de estación traen renovación, no destrucción. La llamada a María fue una de las conversaciones más difíciles que Elena había tenido en su vida. Sentada en la terraza de su casa, observando las hojas doradas del otoño caer en el jardín, marcó el número de su amiga con las manos temblando. «¿Hola?» La voz de María sonó cautelosa. «Mari, soy yo. Necesito hablar contigo». Hubo una larga pausa del otro lado de la línea. «Elena, si es sobre aquel día en el hospital, puedo explicarte». «No, Mari. Soy yo quien necesita explicar y pedir perdón». Elena respiró hondo. «¿Puedes venir a casa? Necesito hablar contigo en persona». Una hora después, María estaba sentada en la misma terraza, sus manos bien cuidadas, nerviosamente ajustando la falda del traje sastre azul marino que llevaba. A sus 48 años, mantenía la elegancia natural que siempre la caracterizó, pero Elena notó las ojeras profundas y la tensión alrededor de sus ojos verdes. «Mari, descubrí sobre los análisis, sobre la enfermedad autoinmune, sobre todo lo que tú y Ricardo están haciendo por mí», comenzó Elena, observando la expresión de alivio que se extendió por el rostro de su amiga. «Gracias a Dios», suspiró María. «Elena, no sabes lo difícil que fue mantener este secreto. Quería tanto contarte, pero Ricardo estaba aterrorizado con la idea de asustarte antes de tener certeza sobre el diagnóstico». «Lo sé. Y también sé que interpreté todo mal». Elena hizo una pausa, reuniendo valor para la confesión más difícil. «Mari, pensé que ustedes estaban teniendo un romance». La reacción de María fue tan intensa que Elena casi se ríe, a pesar de la seriedad de la situación. Su amiga abrió los ojos, abrió la boca y permaneció en completo silencio durante unos segundos antes de estallar en una risa nerviosa. «¿Un romance? ¿Yo y Ricardo?» María sacudió la cabeza incrédula. «Elena, ¿estás loca? Ricardo es como un hermano para mí. Además, sabes que tengo serios problemas con hombres casados desde aquella historia con Pablo cuando tenía 30 años». La mención del exnovio de María, que había terminado un matrimonio para estar con ella y luego la abandonó para volver con su exesposa, hizo que Elena se sintiera aún más idiota por sus sospechas. «Lo sé que fue una locura mía», admitió. «Elena, pero los vi en el hospital, la intimidad, las llamadas secretas».
Él estaba llorando, Elena, exclamó María, llorando como un niño porque pensó que te iba a perder. Y las llamadas eran sobre medicamentos, investigaciones, tratamientos. Arriesgué mi registro profesional haciendo contactos con laboratorios experimentales. La culpa de Elena se intensificó. Lo sé, y por eso estoy aquí pidiendo perdón. No solo por las sospechas idiotas, sino por haber sido tan ciega para no ver cuánto me aman. María se levantó y fue hasta la barandilla de la terraza, observando el movimiento de la calle. Elena, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Por qué no hablaste directamente conmigo? Somos amigas desde hace 15 años. ¿Realmente pensaste que sería capaz de traicionar nuestra amistad de esa manera? La pregunta tocó el corazón del problema de Elena. Su incapacidad crónica para confiar en las personas, incluso en las más cercanas. ¿Por qué es más fácil creer en la traición que en la lealtad? Respondió honestamente. Porque ya viví traición en la infancia. La lealtad verdadera aún estoy aprendiendo a reconocer. María se volvió para mirarla, sus ojos llenos de compasión. Elena, ¿sabes cuál fue la primera cosa que Ricardo me dijo cuando descubrió sobre tus análisis? ¿Qué? Dijo, Elena no puede saber aún. Si ella sabe que puede estar enferma, entrará en pánico, y eso puede empeorar todo. Necesitamos encontrar primero las mejores opciones de tratamiento, para que cuando se lo contemos, podamos ofrecer esperanza junto con el diagnóstico. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Elena, y yo pensé que me estaba traicionando. ¿Y sabes cuál fue la segunda cosa que dijo? Continuó María, volviendo a sentarse. ¿Qué? Él. Se pierdo a Elena. Muero junto. Elena, en 15 años de amistad, nunca vi a un hombre amar a una mujer como «¿O te ama, Ricardo?» El teléfono de María sonó, interrumpiendo el momento. Miró la pantalla y frunció el ceño. «Es del Consejo Regional de Farmacia. Necesito atender». Elena observó cómo la expresión de María cambiaba durante la conversación telefónica. Cuando colgó, su rostro estaba pálido. «¿Qué pasó?», preguntó Elena, preocupada. «Tengo que asistir a una audiencia la próxima semana», explicó María con la voz tensa. «Alguien denunció que estoy haciendo contactos irregulares con laboratorios. Pueden suspender mi registro». La realidad golpeó a Elena como una bofetada. «Por mi culpa. Puedes perder tu carrera por mi culpa». «No es por tu culpa», dijo María firmemente. «Es por elección mía. Haría todo de nuevo». «No, no entiendes». Elena se levantó abruptamente. «Hay algo más que necesito contarte. Contraté a un detective para investigar a ti y a Ricardo». Esta vez María no se rió. Se quedó muy quieta estudiando el rostro de Elena con una expresión que mezclaba decepción y shock. «¿Hiciste qué?» «Contraté a un detective. Tiene fotos de ustedes, registros de dónde se encontraron». Elena explicó, sintiéndose cada vez más pequeña. «Mari, es posible que la denuncia en el consejo haya venido de sus investigaciones». El silencio que siguió fue doloroso. María se levantó lentamente, tomó su bolso y caminó hacia la puerta. «Mari, espera», llamó Elena. María se detuvo, pero no se volvió. «Elena, puedo perdonar tus sospechas. Puedo perdonar que hayas dudado de mí. Pero no sé si puedo perdonar el hecho de que pusiste a un extraño a investigar, sabiendo que eso podría destruir mi carrera». «Mari, por favor, necesito pensar», dijo María, su voz controlada pero fría. «Necesito procesar todo esto». Salió, dejando a Elena sola en la terraza con la dimensión completa de sus acciones. No solo había destruido la confianza en su matrimonio, sino que también había puesto en riesgo la carrera de su mejor amiga. Esa noche, durante la cena, Elena le contó todo a Ricardo. Él escuchó en silencio, su expresión volviéndose progresivamente más oscura. «Elena, ¿te das cuenta de que si María pierde su registro, pierde todo?»,
la farmacia, la casa, todo lo que ha construido, dijo cuando ella terminó. Lo sé, y haré todo para arreglar esto. ¿Cómo? ¿Cómo vas a arreglar una investigación que ya ocurrió? Elena no tenía respuesta. Por primera vez estaba enfrentando las consecuencias reales de su paranoia, y esas consecuencias iban mucho más allá de su propia vida emocional. Ricardo, dijo finalmente, necesito confesar una cosa más. Él la miró con una expresión de alguien que no sabía si podría procesar más revelaciones. La cirugía de la vesícula. Pedí al doctor Pablo que fingiera que había muerto en la mesa de operaciones. Quería probar tu reacción. Esta vez el silencio fue absoluto. Ricardo se quedó tan inmóvil que Elena comenzó a preocuparse si había entendido lo que había dicho. ¿Hiciste qué? Preguntó finalmente, su voz tan baja que era casi un susurro. Quería ver cómo reaccionarías si me perdías para siempre. Quería asegurarme de que me amabas. Ricardo se levantó de la mesa lentamente, como un hombre en trance. Me hiciste creer que la mujer de mi vida había muerto para probar mi amor. Ricardo, yo lloré hasta enfermarme, Elena. Hasta enfermarme. Pensé que mi vida había terminado. Y tú estabas ahí, consciente, observando mi desesperación como si fuera un experimento científico. La rabia en su voz era algo que Elena nunca había oído antes. No era el tono elevado de una pelea común. Era la furia fría de alguien que acababa de descubrir una traición imperdonable. Involucraste al doctor Pablo en una farsa médica, me torturaste psicológicamente, destruiste la carrera de María. Contó con los dedos, como si estuviera haciendo una lista de crímenes. Elena, ¿quién eres? Porque la mujer con la que me casé jamás sería capaz de hacer estas cosas. Salió de casa esa noche y no volvió. Elena se quedó sola, comprendiendo finalmente que su obsesión por controlar y probar a las personas había destruido exactamente aquello que más temía perder, el amor verdadero. Pasaron 2 semanas sin noticias de Ricardo. Elena intentó llamar varias veces, pero él no contestaba. Fernanda, que se había enfurecido al enterarse de la farsa de la cirugía, actuaba como mediadora reacia, informando solo que el padre estaba bien, pero necesitaba tiempo para procesar todo. La boutique, que siempre había sido el refugio de Elena, ahora parecía una prisión. Intentaba concentrarse en el trabajo, pero su mente volaba constantemente hacia Ricardo, hacia María, hacia el desastre que había hecho de su vida. Carla la observaba con creciente preocupación. «Doña Elena, necesita comer algo», insistió Carla una mañana gris de mayo, colocando un sándwich en la mesa de la oficina. «Hace días que no la veo comer bien». «No tengo hambre, Carla. Mira, no sé qué pasó entre usted y el señor Ricardo, pero sé que quedarse marchitándose así no va a resolver nada». Elena miró a la empleada, una joven de origen humilde que se había convertido casi en una hija para ella a lo largo de los años. «Carla, ¿alguna vez hiciste algo de lo que te arrepentiste tanto que no sabías si podrías vivir con la culpa?» Carla se sentó en la silla frente a la mesa, su expresión volviéndose seria. «Doña Elena, cuando tenía 17 años, robé dinero de mi abuela para comprar un vestido para una fiesta. Ella lo descubrió y quedó devastada, no por la cantidad, sino por la traición. Murió 2 meses después sin haberme perdonado completamente». «¿Cómo lidiaste con eso?» «Aprendí que algunas cosas no tienen arreglo, solo aceptación, y que la única forma de honrar a las personas que lastimamos es convirtiéndonos en mejores personas». En ese momento Daniel Carvalho apareció en la puerta de la boutique. Elena no había hablado con él desde el descubrimiento de la verdad sobre Ricardo y María, y su presencia la dejó inmediatamente tensa. «Señora Sánchez, ¿puedo hablar con usted?», preguntó,
con una expresión extraña que ella no pudo descifrar. En la oficina, con la puerta cerrada, Daniel parecía nervioso de una forma que no concordaba con su habitual postura profesional. «Señor Carvalho, si vino a cobrar el resto de los honorarios, yo...» Elena comenzó. «En realidad, vine por otro motivo», interrumpió él. «Señora Sánchez, necesito hacerle una confesión». La forma en que lo dijo hizo que el corazón de Elena se acelerara. «¿Qué tipo de confesión?» «Su hija, Fernanda. La conozco». Elena frunció el ceño. «¿Cómo que la conoce?» «Nos encontramos algunas veces durante la investigación. Ella trabajaba en el mismo edificio donde yo hacía vigilancia de su marido. Comenzamos a conversar, tomamos algunos cafés». Hizo una pausa claramente incómodo. «Señora Sánchez, yo y su hija estamos involucrados». El mundo pareció detenerse por algunos segundos. Elena procesó la información como si fuera una ecuación matemática compleja. «¿Involucrados cómo?» «Estamos saliendo desde hace 3 semanas y...» respiró hondo. «Ella está embarazada». Esta vez, Elena realmente sintió como si fuera a desmayarse. Se apoyó en la mesa, tratando de procesar la información. «Mi hija está embarazada del detective que contraté para investigar a mi marido». Repitió las palabras lentamente, como si al escucharse a sí misma pudiera hacer que la situación tuviera más sentido. «Señora Sánchez, sé cómo suena esto». «¿Cómo suena?», Elena explotó. «Suena como si mi vida se hubiera convertido en una telenovela mexicana. Mi hija quedó embarazada del hombre que contraté para espiar a mi marido, que descubrí que no me estaba engañando, sino tratando de salvarme de una enfermedad que tal vez ni tenga». Daniel permaneció en silencio, dejándola procesar la explosión emocional. «¿Y tú estás casado?», continuó Elena, recordando el anillo de matrimonio que él usaba. «Separado desde hace 6 meses», corrigió él. «El divorcio aún está tramitándose, pero mi matrimonio terminó mucho antes de conocer a Fernanda». «¿Fernanda sabe esto?» «Sabe todo, y también sabe sobre el embarazo». Elena se sentó pesadamente en la silla. «¿Dónde está ella ahora?» «En su apartamento. Tenía miedo de contárselo a ustedes, especialmente con toda esta situación con su marido. Necesito hablar con ella. Señora Sánchez, antes de ir, necesito decirle una cosa más». Elena lo miró con una mezcla de miedo y exasperación. «¿Qué más puede haber pasado?» «Fernanda me contó sobre la farsa de la cirugía, sobre cómo usted probó el amor de su marido». Hizo una pausa. «Señora Sánchez, ¿puedo darle un consejo profesional? Por cómo van las cosas, necesito todos los consejos posibles. Deje de investigar, deje de probar, deje de intentar controlar a las personas. A veces, la única forma de descubrir si alguien nos ama es tener el valor de confiar sin garantías». 1 hora después, Elena estaba en el apartamento de Fernanda en Polanco. Su hija vivía en un pequeño estudio pero bien decorado, lleno de plantas y fotografías de la familia esparcidas por las estanterías. Cuando abrió la puerta, Elena notó de inmediato que ella estaba diferente. Una luminosidad especial en la piel, a pesar de la expresión preocupada. «Mamá», dijo Fernanda apartándose para dejarla entrar. «Daniel me contó que ustedes hablaron». «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó Elena, sentándose en el pequeño sofá. «Porque estabas en medio de una crisis con papá, porque la situación es complicada, porque...». Fernanda suspiró, sentándose al lado de su madre. «Porque tenía miedo de tu reacción. Fernanda, estás embarazada de un hombre que apenas conoces». «Mamá, sé cómo suena esto, pero...». Fernanda hizo una pausa, sus manos yendo instintivamente hacia su vientre a un plano. «Estoy enamorada, y él también. Él todavía está casado oficialmente».
Su matrimonio terminó mucho antes de conocerme. Su esposa ya está saliendo con otra persona desde hace meses. Elena observó a su hija, su determinación, su serenidad ante una situación objetivamente complicada. ¿Y qué piensan hacer? Vamos a tener al bebé. Daniel quiere casarse conmigo tan pronto como el divorcio se finalice. Y yo... Fernanda sonrió por primera vez en la conversación. Quiero construir una familia con él. Fernanda, se conocen desde hace menos de un mes. ¿Y tú y papá se conocieron cuánto tiempo antes de decidir casarse? La pregunta tomó a Elena desprevenida. 2 meses, pero era diferente. ¿Diferente cómo? ¿Porque ustedes eran más jóvenes? ¿Porque no había un bebé involucrado? Mamá, a veces la vida sucede rápido y tenemos que tener el valor de embarcarnos en la aventura. Elena se quedó en silencio, observando a su hija. Había algo en Fernanda que reconocía, la misma obstinación, la misma determinación de controlar su propio destino. Pero también había algo que Elena nunca tuvo a la misma edad, el coraje de confiar. Fernanda, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿No tienes miedo? Claro que tengo, respondió Fernanda honestamente. Tengo miedo de ser madre soltera si esto sale mal, miedo de no poder conciliar carrera y maternidad, miedo de 1000 cosas, pero no tengo miedo de amar a Daniel y no tengo miedo de tener este bebé. ¿Cómo puedes tener tanta certeza? Fernanda tomó las manos de su madre. Mamá, me enseñaste a ser fuerte, independiente, a construir mi propia vida. Pero creo que olvidaste enseñarme a tener miedo de amar, y hoy me doy cuenta de que eso fue el mejor regalo que me diste. Las palabras de su hija golpearon a Elena en el corazón. Había pasado 28 años tratando de proteger a Fernanda de las desilusiones que ella misma había sufrido, pero sin darse cuenta, había creado una mujer lo suficientemente valiente como para abrazar el amor verdadero cuando apareció. Fernanda, dijo finalmente Elena, no sé si apruebo completamente tu situación, pero apruebo tu valentía. Y prometo que intentaré aprender de ti. ¿Aprender qué? A confiar sin garantías. Esa noche, de regreso al apartamento vacío, Elena finalmente entendió que su viaje no era sobre descubrir si las personas la amaban. Era sobre aprender a retribuir ese amor sin miedo. Y por primera vez en meses, ella supo exactamente lo que necesitaba hacer. El invierno llegó a Ciudad de México con su característica garúa persistente, y con él vino la primera crisis financiera seria de la vida de Elena. Sentada en la oficina de la boutique, ella contemplaba las pilas de cuentas sobre la mesa. Alquiler en atraso, proveedores cobrando, empleados por pagar. Los últimos meses de turbulencia personal habían afectado drásticamente el negocio. Carla, necesito hablar contigo. Elena llamó a la empleada, que percibió inmediatamente por la gravedad del tono que no se trataba de una conversación común. Doña Elena, por el gesto de su cara, no son buenas noticias, Carla dijo sentándose en la silla frente a la mesa. No son buenas. Carla, voy a tener que despedirte por algunas semanas. No tengo dinero para pagar tu salario completo y... Elena hizo una pausa, luchando contra las lágrimas. Quizás tenga que cerrar la boutique. Carla quedó en silencio por algunos segundos, procesando la información. Doña Elena, ¿puedo continuar trabajando solo por las comisiones de las ventas? Sé que está difícil, pero no quiero abandonar a usted ahora. La lealtad de la joven empleada tocó a Elena profundamente. Carla, tienes cuentas que pagar. Tu familia depende de tu salario. Mi familia va a entender, y si la boutique cierra, no voy a tener trabajo de todos modos. Por lo menos, intentando mantener el negocio funcionando, tenemos una oportunidad. Esa tarde, Elena se dirigió al banco para una reunión que había pospuesto por semanas. El gerente, señor Silva,
un hombre de mediana edad con quien ella mantenía cuenta empresarial hacía más de 10 años. La recibió con la expresión seria de quien ya sabía el motivo de la visita. Señora Sánchez, voy a ser directo. Por el análisis de sus movimientos de los últimos 6 meses, su empresa está con serias dificultades de flujo de caja. Lo sé, señor Silva, fue un período muy atípico. El problema es que tenemos varias cuotas en atraso del financiamiento de la reforma que usted hizo el año pasado. Si no logra regularizar la situación en 30 días, vamos a tener que ejecutar las garantías. Las garantías, la boutique, la casa, todo lo que ella y Ricardo habían construido a lo largo de 25 años estaba en riesgo. ¿Existe alguna posibilidad de renegociación? Existe, pero sería necesario una avalista con ingresos comprobados. Su marido sería el ideal, pero por nuestros registros, él salió de la cuenta conjunta hace algunas semanas. La información fue como un golpe en el estómago. Ricardo había retirado su nombre de la cuenta conjunta. Oficialmente, él estaba separándose de ella. Yo no sabía eso. Señora Sánchez, ¿puedo sugerirle que busque una consultoría especializada en recuperación empresarial? Quizás aún haya salidas que no estamos viendo. De vuelta a la boutique, Elena se sentó en medio del salón principal, observando las perchas llenas de ropa que quizás nunca fueran vendidas, los maniquíes que ella misma había elegido con tanto cariño, el espejo de cuerpo entero donde miles de clientes se habían admirado a lo largo de los años. Carla apareció con 2 tazas de café. Doña Elena, ¿puedo hacer una sugerencia loca? En este punto cualquier sugerencia es bienvenida. ¿Y si hiciéramos una liquidación total? Vendemos todo, pagamos las deudas más urgentes y después pensamos en un nuevo comienzo. Carla, si liquido el stock, no queda nada para reiniciar. Queda la experiencia de usted, la clientela fiel, su reputación en el barrio. Doña Elena, usted construyó esta boutique una vez desde cero, puede construir de nuevo. 2 semanas después, Elena estaba organizando la mayor liquidación de la historia de Estilo en Esencia. Carteles esparcidos por la Condesa anunciaban descuentos de hasta 70% y una fila de clientes aguardaba la apertura de la tienda. Fernanda apareció a media mañana, su barriguita comenzando a aparecer bajo la blusa suelta que usaba. En los 3 meses desde que Elena descubrió sobre el embarazo, ellas se habían acercado de una forma nueva y más madura. «Mamá, ¿cómo te sientes?», Fernanda preguntó, observando el movimiento frenético de clientes eligiendo prendas. «Extraña. Es como ver el desmonte de mi propia vida», Elena admitió. «O como ver el inicio de una nueva fase», Fernanda sugirió. «Mamá, ¿puedo contarte algo? Cuando supe que estaba embarazada, mi primera reacción fue de pánico total. Pensé que mi carrera había terminado, que mi independencia se había ido por el desagüe. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que a veces perdemos algunas cosas para ganar otras aún mejores. Quizás necesites perder esta boutique para descubrir algo nuevo sobre ti misma». A media tarde, una mujer elegante de aproximadamente 50 años se acercó al mostrador. Elena la reconoció de inmediato. Beatriz Mendoza, propietaria de una de las galerías de arte más conceituadas de Polanco y cliente ocasional de la boutique. «Elena, qué tristeza saber que estás cerrando», Beatriz dijo con sincera consternación. «Tu boutique era una de las pocas de Ciudad de México con verdadero buen gusto». «Gracias, Beatriz. Desafortunadamente, a veces las circunstancias...» «Elena, ¿puedo hacerte una propuesta?», Beatriz interrumpió. «Hace meses estoy buscando una consultora de moda para eventos de la galería. Alguien con mirada refinada que entienda tanto de estilo como de arte. ¿Tendrías interés?». La propuesta tomó a Elena completamente desprevenida. «Yo no sé qué decir». «Piensa con cariño.
Sería trabajo freelance inicialmente, pero con potencial para crecer. Y Beatriz dudó. Puedo adelantar que los honorarios son bastante atractivos. Esa noche, con la boutique vacía y la mayor parte del stock vendido, Elena se sentó en el suelo del salón principal, con la espalda apoyada en el mostrador. El silencio era extraño. Por primera vez en 20 años, no había el zumbido constante del aire acondicionado, de las conversaciones de clientes, del movimiento constante que caracterizaba su negocio. Carla apareció con una botella de champán barato y 2 vasos de plástico. Doña Elena, creo que necesitamos brindar. ¿Brindar qué? ¿El fracaso? Brindar por el valor. Carla dijo llenando los vasos. Usted tuvo el valor de construir este lugar, tuvo el valor de luchar por él hasta el final, y ahora está teniendo el valor de comenzar de nuevo. Esto no es fracaso, es fuerza. Brindaron en medio de la boutique vacía, y por primera vez en meses, Elena sintió algo parecido a la esperanza. Al día siguiente, llamó a Beatriz Mendoza y aceptó la propuesta de consultoría. También puso la boutique a la venta, no más como una admisión de derrota, sino como una elección consciente de seguir adelante. La mayor sorpresa llegó una semana después, cuando el celular sonó con un número que reconoció de inmediato. ¿Elena? La voz de Ricardo sonaba diferente, más distante, pero no hostil. Ricardo, respondió ella con el corazón acelerado. Supe que estás vendiendo la boutique. ¿Cómo lo supiste? Fernanda me contó. Elena, ¿podemos hablar? ¿En persona? Acordaron encontrarse en el Parque Chapultepec el sábado siguiente. Cuando Elena llegó al lugar acordado, un banco cerca del lago, Ricardo ya estaba allí, alimentando a los patos con trozos de pan. Estaba más delgado, con el cabello un poco más canoso, pero sus ojos aún llevaban la misma ternura que la había conquistado décadas atrás. ¿Cómo estás?, preguntó cuando ella se sentó a su lado. Honesta, perdida, asustada, pero también aliviada, de cierta manera. ¿Aliviada? Por finalmente enfrentar las consecuencias de mis elecciones, en lugar de intentar controlarlas. Ricardo guardó silencio por unos minutos, observando a los patos en el agua. Elena, estos 2 meses lejos de ti han sido los más difíciles de mi vida. Para mí también. Pero también fueron necesarios. Necesité entender algunas cosas sobre nosotros, sobre mí, sobre lo que realmente quiero. Elena sintió el corazón acelerarse. ¿Y qué quieres? Ricardo se volvió para mirarla. Quiero a mi esposa de vuelta, quiero a nuestra familia de vuelta, pero quiero a la verdadera Elena, no a la mujer atormentada por los fantasmas del pasado que estaba viviendo en nuestra casa. Ricardo, no sé si puedo prometer que he cambiado completamente. No estoy pidiendo perfección, interrumpió él. Estoy pidiendo honestidad. Estoy pidiendo que cuando tengas miedo, me lo digas. Cuando tengas dudas, me preguntes. Cuando necesites garantías, me las pidas, en lugar de crear pruebas elaboradas. Elena asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Puedo pedirte algo? Claro. ¿Me ayudas a comenzar de nuevo? No solo la boutique, no solo nuestra vida financiera. ¿Me ayudas a comenzar de nuevo como persona? Ricardo sonrió. La primera sonrisa verdadera que ella veía en meses. Solo si me dejas comenzar de nuevo junto a ti. Salieron del parque de la mano, sabiendo que el camino por delante sería diferente a todo lo que habían vivido antes, pero finalmente dispuestos a recorrerlo juntos, sin mapas ni garantías, solo con la confianza el uno en el otro. El otoño de 2025 trajo cambios que Elena jamás podría haber imaginado. La venta de la boutique se había finalizado, y con el dinero lograron saldar las deudas más urgentes, aunque aún quedaba un largo camino para la recuperación financiera completa.
Ricardo había vuelto a casa, pero ambos sabían que reconstruir la confianza sería un proceso gradual. La nueva rutina era radicalmente diferente. Elena trabajaba como consultora de moda para la galería de Beatriz Mendoza, un trabajo que la desafiaba intelectualmente de maneras que la boutique nunca había hecho. En lugar de vender ropa, ahora creaba conceptos visuales para exposiciones, coordinaba la imagen de eventos culturales y asesoraba a coleccionistas en la curaduría de sus guardarropas para ocasiones especiales. «Mamá, pareces más joven», comentó Fernanda una tarde de sábado mientras almorzaban en el apartamento de ella. Su barriga ya estaba bien evidente a los 6 meses de embarazo, y Daniel se había mudado definitivamente al apartamento tras finalizar el divorcio. ¿Será porque finalmente dejé de cargar el peso de intentar controlar la vida de todos? Elena rió, observando cómo su hija irradiaba felicidad a pesar de todas las complicaciones de su situación. Daniel apareció en la sala regresando de una reunión de trabajo. En los meses que siguieron al descubrimiento de la relación, Elena había aprendido a conocerlo como persona, no solo como el detective que había contratado. Era amable, dedicado y claramente estaba enamorado de Fernanda. «Elena», dijo, sentándose a la mesa, «¿puedo hacerte una pregunta personal?» «Claro. ¿Cómo lograron tú y Ricardo reconciliarse después de todo lo que pasó? Fernanda siempre habla como si fuera simple, pero imagino que no lo fue». Elena intercambió una mirada con su hija antes de responder. «No fue simple, fue la cosa más difícil que he hecho en la vida. Tuve que aprender la diferencia entre perdón y reconciliación». «¿Cuál es la diferencia?», preguntó Fernanda curiosa. «El perdón es algo que das para liberarte del pasado. La reconciliación es algo que construyes para crear un nuevo futuro. Ricardo me perdonó relativamente rápido, pero la reconciliación, eso lo estamos construyendo día a día». La conversación fue interrumpida por el teléfono de Elena. Era Beatriz Mendoza, y por el tono de voz algo importante había sucedido. «Elena, necesito que vengas a la galería urgentemente. Tenemos una situación». Una hora después, Elena estaba en el elegante espacio de la galería en Polanco, observando una escena que la dejó completamente confundida. Beatriz estaba en una conversación tensa con una mujer rubia de aproximadamente 45 años, impecablemente vestida y con una expresión de determinación que Elena reconoció de inmediato. Era Patricia Martínez, exesposa del doctor Pablo. «Elena», se acercó Beatriz, claramente avergonzada. «Esta es Patricia Martínez. Ella está interesada en contratar tus servicios como consultora personal». Elena saludó a Patricia educadamente, pero por dentro sentía un frío en el estómago. No había hablado con el doctor Pablo desde la farsa de la cirugía y sabía que él estaba enfrentando serios problemas en el Consejo Regional de Medicina. «Señora Sánchez», dijo Patricia con una sonrisa que no llegaba a los ojos, «he oído muy buenos comentarios sobre tu trabajo. Estoy pasando por un período de transición en mi vida y necesito renovar completamente mi imagen». «¿Qué tipo de transición?», preguntó Elena cautelosamente. «Me estoy divorciando y quiero asegurarme de que cuando aparezca en los eventos sociales todas las personas vean a una mujer fuerte, independiente y exitosa». La propuesta sonaba legítima, pero algo... El tono de Patricia hizo que Elena desconfiara. «¿Puedo preguntar cómo supiste de mi trabajo?» «Ah, Ciudad de México es una ciudad pequeña en los círculos correctos. Alguien mencionó que tenías un ojo especial para situaciones delicadas». Beatriz se disculpó y se alejó para atender a otro cliente, dejando a Elena sola con Patricia. Fue entonces cuando la conversación tomó un rumbo completamente diferente. «En realidad, señora Sánchez,
No vine aquí para contratar consultoría de moda, dijo Patricia, su tono cambiando completamente. Vine porque necesito tu ayuda con mi exmarido. No entiendo. Claro que entiendes. Sabes exactamente lo que Pablo hizo por ti durante esa cirugía, y sabes que él está siendo investigado por el Consejo de Medicina. El corazón de Elena se aceleró. Señora Patricia, no sé de qué está hablando. Por favor, no me subestimes, interrumpió Patricia. Sé sobre la farsa de la cirugía. Pablo confesó todo cuando supo que iba a ser investigado. Y sé que eres la única persona que puede confirmar o negar las acusaciones contra él. Elena se quedó en silencio, tratando de procesar hacia dónde iba esa conversación. Voy a ser directa, continuó Patricia. Estoy divorciándome de Pablo, y en la división de bienes necesito probar que él tuvo conductas antiéticas que comprometen su patrimonio profesional. Si testificas en su contra en el proceso del Consejo, confirmando que participó en una farsa médica, conseguiré una división mucho más favorable de los bienes. ¿Y si no testifico? La sonrisa de Patricia se volvió helada. Entonces tal vez necesite mencionar a ciertas personas que la famosa consultora de moda Elena Sánchez tuvo participación activa en un fraude médico. Imagino cómo eso afectaría tu nueva carrera. Era chantaje, puro y simple. Señora Patricia, necesito pensar en esto, dijo Elena, tratando de mantener la voz controlada. Claro, pero no te demores mucho. La audiencia de Pablo es la próxima semana. Esa noche, Elena le contó todo a Ricardo. Estaban en la cocina de la casa preparando la cena juntos, una nueva tradición que habían adoptado desde la reconciliación. Entonces eso es, dijo Ricardo, cortando verduras para la ensalada. La cuenta finalmente llegó. ¿Cómo así? Elena, desde que hiciste esa farsa en la cirugía, sabía que en algún momento las consecuencias aparecerían. No se podía involucrar a Pablo en algo así y esperar que no hubiera repercusiones. Pero él es mi amigo desde hace 15 años, y lo pusiste en una situación imposible. Ahora él está pagando el precio, y necesitas decidir si vas a asumir tu parte de la responsabilidad. Elena dejó de picar tomates y miró a su marido. ¿Crees que debería testificar en su contra? Creo que deberías hacer lo que es correcto, independientemente de las consecuencias para ti. ¿Y si eso destruye mi nueva carrera? ¿Y si nadie más quiere contratarme? Ricardo detuvo lo que estaba haciendo y se acercó a ella. Elena, pasaste meses probando si realmente te amaba. Ahora la vida está probando si realmente has cambiado. La pregunta es, ¿vas a elegir hacer lo correcto, aunque sea difícil? ¿O vas a seguir tratando de protegerte a costa de otras personas? La conversación fue interrumpida por el sonido del teléfono. Era María, la primera vez que llamaba desde la tensa reconciliación que habían tenido meses atrás. Elena. La voz de María sonaba tensa. Necesito hablar contigo. Es sobre el doctor Pablo. Acordaron encontrarse al día siguiente en la misma cafetería donde solían reunirse antes de toda la confusión. María llegó puntualmente, pero Elena notó de inmediato los cambios. Ojeras profundas, las manos temblando ligeramente, una tensión general que nunca había visto en su amiga. «Mari, ¿estás bien?» «No, Elena, no estoy bien», respondió María directamente. «El Consejo Regional de Farmacia me suspendió temporalmente. Estoy siendo investigada por hacer contactos irregulares con laboratorios». La culpa golpeó a Elena como una ola. «Mari, esto es por mi culpa». «No, Elena, esto es por elecciones que hice conscientemente, pero necesito contarte algo sobre el doctor Pablo». «¿Qué?» «Él está siendo chantajeado. Patricia está usando información sobre pacientes para presionar a médicos que la atendieron a lo largo de los años,
El caso de tu cirugía es solo uno de varios que ella está utilizando. Elena se quedó en shock. ¿Cómo sabes eso? Porque ella me buscó también. Ofreció dinero para que testificara que Pablo me pidió conseguir medicamentos ilegalmente para pacientes. Cuando rechacé, dijo que se aseguraría de que perdiera mi registro definitivamente. La dimensión de la situación comenzó a quedar clara para Elena. No se trataba solo de su farsa en la cirugía, sino de un patrón de comportamiento de Patricia Martínez. Mari, ¿qué vas a hacer? Voy a testificar en favor de Pablo en la audiencia. Voy a contar la verdad sobre los intentos de chantaje de Patricia, incluso sabiendo que eso puede empeorar mi propia situación. ¿Por qué? María sonrió por primera vez en la conversación. Porque aprendí de una amiga que a veces hacer lo correcto es más importante que protegerse, incluso cuando esa amiga tardó un tiempo en aprender la misma lección. Elena entendió el mensaje. Mari, ¿me vas a perdonar algún día? Ya te perdoné, Elena. La cuestión es, ¿vas a poder perdonarte a ti misma? Esa noche, Elena tomó la decisión más difícil de su vida. Llamó al abogado del doctor Pablo y se ofreció a testificar en su defensa, contando toda la verdad sobre la farsa de la cirugía, sobre cómo había presionado a un amigo a participar en su paranoia y sobre los intentos de chantaje de Patricia. Elena, dijo Ricardo cuando le contó su decisión, estoy orgulloso de ti. ¿Incluso sabiendo que puedo perder todo de nuevo? Especialmente sabiendo eso, finalmente estás eligiendo hacer lo correcto por el bien de hacerlo, no para controlar el resultado. La audiencia sería el lunes. Elena tenía el fin de semana para prepararse para las consecuencias de finalmente asumir total responsabilidad por sus acciones. La primavera llegó a Ciudad de México con su característica explosión de jacarandas moradas y amarillas, y con ella llegó a la resolución de todos los conflictos que habían marcado los últimos 14 meses de la vida de Elena. La audiencia del doctor Pablo había ocurrido la semana anterior y el resultado sorprendió a todos los involucrados. Elena se presentó ante el Consejo Regional de Medicina con una confesión completa y detallada. Contó sobre su paranoia respecto al matrimonio, sobre cómo presionó al doctor Pablo para participar en la farsa de 1900, la cirugía, y sobre los intentos de chantaje de Patricia. María también testificó, revelando el patrón de comportamiento depredador de la exesposa del médico. El resultado fue inesperado. El doctor Pablo recibió solo una advertencia formal, considerando que actuó bajo coerción emocional de una paciente en estado psicológico vulnerable. Patricia, por otro lado, fue denunciada al Ministerio Público por intento de extorsión y chantaje. Nunca pensé que confesar mis errores me traería tanta paz, comentó Elena a Ricardo mientras caminaban por el Parque Chapultepec en una mañana soleada de septiembre. Durante meses viví con miedo de las consecuencias, y cuando finalmente las enfrenté, descubrí que eran mucho menores de lo que imaginaba. Quizás porque cuando hacemos lo correcto, el universo conspira a nuestro favor, respondió Ricardo, apretando su mano. La carrera de consultora de moda de Elena no solo había sobrevivido al escándalo, sino que había prosperado. La forma valiente en que asumió sus responsabilidades impresionó a Beatriz Mendoza y a otros clientes, quienes comenzaron a verla como una persona íntegra y confiable. Los contratos se habían multiplicado y ahora trabajaba con algunas de las principales galerías y eventos culturales de la Ciudad de México. Se detuvieron cerca del lago, en el mismo banco donde se reconciliaron meses atrás. Ricardo, dijo Elena, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro. ¿Cómo lograste perdonarme tan completamente? Puse a prueba tu amor de la manera más cruel posible. Destruí nuestra estabilidad financiera. Puse en riesgo a nuestros amigos.
Ricardo guardó silencio por unos segundos, observando a los patos en el agua. Elena, ¿quieres saber la verdad? Siempre. Esa noche en el hospital, cuando pensé que habías muerto, no sentí solo dolor por la pérdida, sentí culpa. Culpa. Culpa porque en los últimos años había dejado de mostrarte cuánto te amaba. Había dejado de ser romántico, de estar presente emocionalmente. Pensaba que 25 años de matrimonio me daban el derecho a relajarme, a dar nuestro amor por garantizado. Elena lo miró sorprendida. Ricardo, siempre has sido un marido maravilloso. Fui un marido responsable, un buen proveedor, un compañero confiable, pero había dejado de ser el hombre del que te enamoraste. Cuando descubrí sobre tu enfermedad autoinmune y vi cómo estabas vulnerable, me di cuenta de que tal vez tu paranoia no era completamente infundada. Quizás sentías que me había alejado emocionalmente. La revelación tomó a Elena completamente desprevenida. ¿Estás diciendo que te sientes responsable de mi paranoia? Estoy diciendo que una relación es una construcción de dos personas. Tus acciones fueron extremas y equivocadas, pero tal vez eran la única manera que conocías para pedirme que volviera a cortejarte. Caminaron en silencio hasta llegar al vivero de plantas del parque. Allí, sentados en un banco rodeado de bromelias y orquídeas, Ricardo continuó. Elena, ¿quieres saber qué realmente me hizo volver a casa? ¿Qué? Fue darme cuenta de que finalmente habías dejado de intentar ponerme a prueba y comenzado a trabajar en ti misma. Cuando supe que estabas asumiendo las consecuencias de tus acciones, testificando en la audiencia a pesar de saber que podrías perderlo todo, fue ahí cuando supe que la mujer con la que me casé había vuelto. ¿Y si vuelvo a tener crisis de confianza? Entonces me lo dirás y resolveremos juntos, sin pruebas, sin investigaciones secretas, sin farsas elaboradas, solo conversando como dos personas que se aman. En ese momento, el teléfono de Elena sonó. Era Fernanda, y por la ansiedad en su voz, algo importante estaba sucediendo. «Mamá, estoy en el hospital. El bebé está llegando». 2 horas después, Elena y Ricardo estaban en el Hospital Santa Sofía, en la sala de espera de maternidad, junto a Daniel, que caminaba nerviosamente de un lado a otro. «Daniel, siéntate», dijo Ricardo, divertido con el nerviosismo del futuro padre. «El primer hijo siempre tarda». «Pero ella no estaba completamente de 9 meses aún», respondía Daniel, claramente en pánico. El doctor Martínez, no el Pablo, sino su hermano ginecólogo, apareció en la sala de espera con una sonrisa en el rostro. «Es una niña, mamá y bebé perfectamente saludables». El llanto de alivio de Daniel fue audible por toda la sala de espera. Cuando finalmente pudieron ver a Fernanda y a la nieta, Elena sintió una emoción diferente a todo lo que había experimentado. La pequeña Sofía, nombre elegido por Fernanda, era perfecta, con los ojos oscuros del padre y la forma del rostro de la madre. «Mamá», dijo Fernanda, aún exhausta pero radiante, «gracias por enseñarme a ser valiente». «¿Yo te enseñé eso?», preguntó Elena sorprendida. «Me mostraste que el amor verdadero no se trata de tener garantías, se trata de tener el valor de entregarse incluso sin ellas. Y me mostraste que equivocarse no es el fin del mundo, siempre que aprendamos de los errores». 3 meses después, en 1900, la Nochevieja, la familia estaba reunida en el apartamento de Fernanda y Daniel para la cena. Sofía dormía en el Moisés portátil en la sala, mientras los adultos brindaban por el año que comenzaba. «Quiero hacer un brindis», dijo Elena levantando su copa de champán, «por el año más difícil y transformador de nuestras vidas». «Y por lo que aprendimos», complementó Ricardo. «¿Qué aprendimos?», preguntó Fernanda. «Que amar es un acto de valentía diario», respondió Elena.
que la confianza no es la ausencia de dudas, sino la elección de creer en lo mejor de las personas que amamos, incluso cuando tenemos miedo. Y que la familia no se trata de perfección, se trata de perdón y nuevos comienzos, añadió Daniel. María, que había sido invitada a la cena como un gesto final de reconciliación, levantó su copa. Y que a veces perdemos algunas cosas para ganar otras aún mejores. Su situación profesional se había resuelto favorablemente. El testimonio sobre los intentos de chantaje de Patricia la inocentó completamente, y el Consejo Regional de Farmacia no solo levantó la suspensión, sino que la elogió por su valentía al denunciar prácticas antiéticas. A medianoche, cuando los fuegos artificiales iluminaron el cielo de Mindunstientos, Ciudad de México, Elena estaba en el balcón del apartamento, Sofía en su regazo, observando la ciudad que siempre había sido su hogar, pero que ahora veía con ojos completamente diferentes. «¿En qué estás pensando?», preguntó Ricardo acercándose. «Estoy pensando que hace un año, en esta misma época, estaba obsesionada en descubrir si me amabas. Hoy sé que la pregunta importante nunca fue si me amas». «¿Y cuál era la pregunta importante?». Elena sonrió, ajustando a su nieta en los brazos. La pregunta importante era, ¿soy capaz de amar sin miedo? Y la respuesta es sí. Finalmente, después de 52 años, aprendí a amar sin miedo. Ricardo la besó suavemente y en el reflejo de la ventana, Elena vio la imagen de una familia. 3 generaciones de mujeres aprendiendo, cada una a su manera, que el amor verdadero no se trata de tener todas las respuestas, sino de tener el valor de hacer las preguntas correctas. El aroma del café de la Ciudad de México en las mañanas de verano, el ruido constante del tráfico de la avenida, los colores vibrantes de los jacarandás que volverían a florecer en unos meses, todo adquirió nuevos significados. Se dio cuenta de que la prueba que había hecho no reveló la infidelidad de su esposo, sino su propia incapacidad de reconocer el amor verdadero cuando lo veía. El viaje de 14 meses no solo salvó su matrimonio, sino que le enseñó que la confianza no es la ausencia de dudas, sino la elección de amar a pesar de ellas. Al final, comprendía que pedir al médico que simulase su muerte no fue una prueba para su esposo, sino un viaje de autodescubrimiento. Cada persona en su vida, esposo, hija, mejor amiga, incluso el médico deshonesto, desempeñaron papeles esenciales en su crecimiento personal. Lo que ella interpretó como traición eran, en realidad, actos de amor y protección. La boutique perdida se transformó en libertad creativa. La crisis financiera reveló la fuerza de la verdadera compañerismo. El matrimonio que ella probó no solo sobrevivió, sino que evolucionó hacia algo más profundo y auténtico. Aprendieron que amar significa elegir estar presente en los momentos difíciles, incluso cuando la otra persona no está observando. La historia terminaba con ella entendiendo que el mayor regalo que podía darse a sí misma y a su esposo era la confianza, no como un estado de ánimo, sino como una decisión diaria de creer en lo mejor de las personas que ama.